garantizar que Colombia no pierda la guerra. Sí. Y a propósito de eso, de esa misma guerra, hoy la vemos mucho en la frontera sur con Ecuador, que incluso Ecuador ha venido reclamándole a Colombia, pero también en la frontera con Venezuela. ¿Avalaría entonces estos tipos de bombardeos fuera de territorio nacional con tal de atacar esos grupos que hoy han logrado una expansión muy grande en todo el país? Yo creo que soy capaz de lograr acuerdos tanto con Venezuela como con Ecuador para que hagamos operaciones conjuntas y eso no se convierta en santuarios. Entonces haría primero acuerdos con la legalidad en vez de la ilegalidad. Total. O sea, no negociar, no sentarse a negociar con el Clan del Golfo, lo no único bueno con el ELN. de la paz total, lo único bueno de la paz total es el nombre. Eso es lo que debe querer todo colombiano y todo presidente. Paz total. Pero tengo que decirlo y gracias a Dios pues yo no hice parte activa del gobierno para poder decir esto con la franqueza y me esperaba este momento para poder decir, eso se ha hecho mal, yo creo que lo puede hacer mejor y no solo mejor que lo ha hecho el gobierno actual, sino incluso que lo podría hacer la derecha, que ha sido realmente mala también en términos de seguridad. El incremento de, plantaciones de coca en el gobierno de Duque fue dramático. Hay que decir que él tuvo un problema y es que con la pandemia, esto nadie lo ha dicho, con la pandemia muchos grupos criminales aprovecharon para expandir su acción criminal dado que la institucionalidad estaba dedicada a otra cosa, a salvar vidas. Eso pasó en todo el país. Pero la paz total también ayudó a que esos grupos siguieran expandiendo. Realmente, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dicen los informes de la ONU. Realmente ha habido ingenuidad y no sé si en algunos casos complicidad. Para negociar tú tienes que tienes que poder negociar con la firmeza necesaria. Okay. Por ejemplo, no puedes parar las acciones militares si no hay un acuerdo ya firmado. Y aquí se pararon acciones militares sin acuerdos, con mucha ingenuidad. Usted es más de la línea de Juan Manuel Santos. Yo hice parte del gobierno de Santos. Yo hice parte del gobierno de Santos. Yo apoyé el proceso de paz como activista, pero hice parte como viceministro de Tecnologías de la Información y fui además director de Impulsa también. De Impulsa, sí. Pero entonces es más de esa línea. Sí. De nada está acordado hasta que todo está acordado. Nada está acordado hasta que todo está acordado, pero ¿qué cojo de Santos y qué cojo de Petro? ¿En qué se equivocó Santos? Santos se equivocó en que dijo la paz es con las FARC y se le olvidó que había ELN y un montón de otros. Cuando tú quitas un tumor, entonces el resto de los tumores en el cuerpo se ocupan su lugar. ¿Qué dijo Petro con mucha inteligencia? Dijo, acá hay varios tumores, tenemos que sacarlos al tiempo porque si no el que dejemos va a copar el territorio. Pero no se sacó ni medio. Exacto. 9:34 p.m. Mire, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue, conociendo sus propuestas, lo que piensa, qué es lo que, o cuáles son las razones por las que los colombianos deberían votar por usted. Y a todos también, antes de despedirlos, les hago esa pregunta: ¿por qué deben votar por usted el 8 de marzo? A mí esa pregunta me sigue costando, porque es... ¿Sí? ¿Lo intimida? Sí, y además me dicen, además tiene 30 segundos para decir por qué deben votar por usted. Bueno, lo que pasa es que ya llevamos un poco más de una hora, entonces ya no yo podemos extender tanto. Yo soy un colombiano, ingeniero, que quiere que le vaya bien a Colombia, que tuvo una juventud difícil, que le tocó ver cómo se cerraban las puertas, me tocó aguantar hambre, salirme de estudiar por falta de plata, ser vendedor ambulante. Gracias a la universidad pública me hice ingeniero, pude crear empresa, volverme un empresario exitoso. He ocupado algunos cargos públicos que me han enseñado, además he ganado elecciones difíciles como la de Medellín, pero ahí aprendí que sí hay mafias que no dejan avanzar este país y que esto necesita un reseteo más profundo, que esto necesita algo. A mí me daría mucha tristeza morirme y decir, hijo de madre, este país es muy parecido al que recibimos. O sea, todo sigue más o menos igual de jodido. Para niños en medio país que los van a reclutar el próximo mes o el siguiente por falta de oportunidades, porque no les dieron un mundo diferente, porque no les dieron un computador, no los conectaron al mundo para que vieran cómo era el mundo, qué opciones había. Que me dolería mucho que llegue lo que va a pasar en términos de tecnología, de cuarta revolución industrial, de robótica humanoide,
y que esto se convierta en desempleo y hambre para millones de colombianos y que, pues, que haya tanta ceguera al respecto. Yo estoy haciendo mi campaña con lo que tengo, con las uñas, enfrentando maquinarias. Algunas encuestas dicen que estamos creciendo, pero pues nada, esto es lo que hay, ¿cierto? Y a propósito de esa campaña, usted decía al inicio que lo han llamado mucho luego de conocer los resultados de la encuesta Inbamer, pero usted también ha llamado. ¿Quiénes, por ejemplo, del Pacto Histórico, el progresismo, lo están llamando o usted ha llamado luego de conocer esos resultados para seguir en este proceso? ¿Quiénes? Nombres, no la gente, digamos, de las regiones, no. Nombres, ¿quiénes lo han llamado? No, me han llamado mucho, la mayoría es gente que estuvo conmigo en la consulta de octubre. Recuerda que yo estaba inscrito por el Pacto Histórico y casi la mitad de hoy los candidatos elegidos por el Pacto Histórico me estaban acompañando a mí. Entonces muchos me dicen, oigan, no lo puedo apoyar porque pues hay unas reglas que dicen que tengo que apoyar a Cepeda, pero ojalá le vaya bien, ojalá las cosas salgan bien. Y que les he dicho yo a ellos y al presidente, yo entiendo que no me pueden apoyar, pero ayúdenme a cuidar los votos. Unámonos en el tema de que no nos roben los votos. O sea que usted está en la misma línea del presidente de fraudes electorales y eso. Lamentablemente en Colombia se roban las elecciones. Pero a ver, ¿no quedó Gustavo Petro elegido presidente? Si no hubiera sacado una votación, mejor dicho, si la cosa hubiera estado más apretada, chao. Mira, curiosamente, a ver, ¿por qué en Colombia no hay voto electrónico? O algo que se llama el doble voto. Usted en la máquina le dice quiero votar por esto, eso le imprime un papelito con su voto. En Venezuela hay voto electrónico y eso se lo han robado. Pero mira, con toda. Quizá dijiste lo mejor que podías decir, Silvia, porque ese es uno de los sistemas de votación ejemplo en el mundo de para que no se lo roben. Uh-huh. A tal punto que Maduro nunca pudo presentar los resultados. La prueba de que se robó las elecciones es que no pudo presentarlos. Y la gente sabía que se había robado las elecciones. Uh-huh. Porque el sistema es imposible que lo roben. Después de que él imprime el voto, tú lo metes en la urna, la gente lo cuenta, pero el sistema dice, tiene que dar 15 votos Quintero y X votos Roy. Y tienen que dar lo mismo, este y este. Y si metieron un voto falso, el voto además dice desde qué mesa fue impreso. Sí, hay un seguimiento. Pero usted menciona, sí, eso digamos se puede, pero volvemos a la misma, digamos, teoría de modificar las instituciones, lo que se ha hablado. Nos mencionaba que le ha dicho a esas personas que lo han contactado y que le ha dicho al presidente que le ayude a cuidar los votos. ¿Hace cuánto ha hablado con el presidente o hace cuánto habló con el presidente? Ayer. ¿Y qué le dijo? Sí, cuidamos los votos, tenemos que cuidar los votos. ¿Y qué más le dice el presidente? No, yo no digo lo que me dice el presidente, yo digo lo que yo le digo al presidente. Pero a usted le hubiera gustado, por ejemplo, ser de nuevo, digamos, o haber sido el candidato del presidente Gustavo Petro. Yo voté por él en 2018, en 2022, 2 veces. Me duele, sí, cuando dice que no va a votar la consulta, porque yo estoy ahí, ¿cierto? Uh-huh. Eso le da ventajas a Roy, porque los votos de Roy sí van a salir. Es decir, la maquinaria no le importa toda esta discusión. Lo que nosotros hablamos hoy importa un carajo, porque ellos no están pensando en el país, sino en puestos, en contratos, en protecciones, los jefes, ¿no? Y cogen a la gente y le dicen, usted tiene que votar por A, B, C, y muchas veces la gente ni sabe por quién votó. Entonces le dicen, al Senado tiene que votar así, a la Cámara tiene que votar así, y a la consulta tiene que votar así. Esa gente va a salir, y entre menos gente de opinión y ciudadanos libres voten, pues es más probable que Roy me alcance con las maquinarias. Entonces, claro que me la está haciendo más difícil, la elección, me siento solo. Sin embargo, entiendo por qué. Sí. Porque ya él está casado de alguna manera. Eso, que era lo que hablábamos al comienzo de la entrevista. 9:41. Daniel Quintero, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. En este ejercicio es un ejercicio democrático para que la gente vea a todos los candidatos y tome decisiones pues bien informado. Al final eso es lo que importa. Muchas gracias, Silvia, Valentina. Gracias. Y a todas las personas que nos conectaron, muchas gracias.